Pues sí, estamos este día acá con un rico desayuno que nos invitó Controles, intentando llevarles a ustedes un mensaje de tecnología, un mensaje de innovación que como proveedores de tecnología estamos obligados y tenemos el compromiso con ustedes de darles a conocer. Entonces, nada, esta sesión está preparada para ustedes y esperamos que sea de gran provecho. Al final se van a realizar una serie se van a realizar la parte de respuestas a preguntas. Ustedes pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y al final pues van a ser respondidas. Si de pronto requieren de manera muy urgente que se responda a su pregunta, pueden escribirle a Sebastián para que les habilite el micrófono y lo respondemos de inmediato. ¿Vale? Entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar. Yo voy a apagar por acá mi cámara para temas de internet, pero voy a proyectar la presentación. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, la vemos perfecto. Perfecto. Acomodo por acá. Listo, entonces buenos días a todos. Gracias por madrugar con nosotros. Bienvenidos a nuestro webinar sobre soluciones de almacenamiento escalable IBM. Primero que todo, pues dar gracias para tener nuestra invitación. Sabemos que pues en esta época tan virtualizada desde casa para algunos y presencial para otros es difícil disponer de tiempo para este tipo de charlas, que además se han vuelto muy frecuentes últimamente, ¿no? Entonces, pues nada, en esta ocasión hemos querido generar un espacio para ustedes con nuestros clientes, pues como les dije anteriormente, nosotros somos proveedores de tecnología y pues tenemos ese compromiso con ustedes de llevarles todo el mensaje de lo último que está aconteciendo en cada línea, en este caso con IBM, y pues para que ustedes estén preparados para los nuevos retos, ¿no? Entonces, es por eso que hemos querido llevarles un desayuno para aprovechar este espacio y contarles qué avances hay en materia de tecnología y cómo podemos ayudarlos desde IBM para afrontar todos estos nuevos retos que, aunque a nivel global ya son una realidad, a nivel local, hasta ahora se están estableciendo los parámetros para abordarlos. Entonces, siéntanse libres de generar sus consultas por el chat. Al final tenemos un espacio para resolverlos como les indiqué. O si lo prefieren, pues el acceso al micrófono con Sebastián para hacer su consulta inmediata. Inicialmente vamos a ver un par de tecnologías de datos, vamos a hacer una introducción con ellas, que son tendencia pues ya hace algunos años en el mundo y que son el futuro en realidad en Colombia. Entonces, por lo que abordaremos su definición, qué reglamentación o políticas hay en Colombia, donde intentaremos mostrar las características que se deben cumplir para poder integrarse en a ellas, ¿listo? Posteriormente seguiremos con una breve reseña histórica de IBM para ver por qué somos líderes y referencia en el mercado. Y finalmente abordaremos las soluciones con las que podemos prepararnos para afrontar estos retos que tenemos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, bienvenidos. Bueno, aquí va la primera porción de nuestro rico desayuno. Les recomiendo que por favor dejen la mejor porción que ustedes consideren para el final. ¿Listo? Mientras que degustamos esta primera porción, la que sea que ustedes hayan elegido, quiero que piensen en esta primera pregunta. Para ustedes, ¿qué es dato? Vayan tomando su porción, vayan eligiendo, van pensando. ¿Qué es dato para ustedes? ¿Listo? Entonces, la definición formal de la Real Academia de la Lengua es, primero, información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Segundo, documento, testimonio, fundamento. Tercero, información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. Para algunos, de la forma coloquial, lo decimos, páseme ese dato. Ah, me sirve ese dato. ¿No? Son formas coloquiales de definirlas. Pero todas ellas son adecuadamente correctas, dependiendo del contexto como nosotros lo tengamos, ¿no? Hoy en día, un dato, o mejor, un conjunto de datos se han convertido en algo más, con mucha más relevancia que la definición misma, y cobra un valor capital cuando este dato es digitalizado. Si vemos un dato en documento, pues tiene cierto valor, pero no tanto como cuando se digitaliza, ¿cierto? Porque el capital que representa en
momento que es digitalizado el dato, es posible usarse para propósitos infinitos, sin importar si el dato es confiable o no. Como vemos en las redes sociales, a veces suben datos que no son confiables, pero generan un valor en la gente y pueden hacer cosas muy importantes. Entonces el valor, sea confiable o no, tiene un valor y ese valor se potencializa si es digitalizado o no. Ya sea que pueda ser usado por una aplicación de forma manual, como se hace desde un computador o un dispositivo, o de forma automática como los motores de búsqueda de diferentes entidades, ya sea para consultas, reportes y todo esto. Todo esto hace que los datos tengan un valor capital para su propietario, que en realidad hoy en día se constituyen en un activo patrimonial para las empresas y que su valor depende de su confiabilidad, si el dato, como dijimos anteriormente, es viable, es confiable o no, o si ha sido manipulado de alguna manera. También el valor lo da cómo está almacenado ese dato, si se encuentra en un CD, en una USB, en un pendrive, en una hoja, en la nube, en dónde se encuentra ese dato y cómo está ese dato. Y otro valor otra característica que le da el valor a su dato es la disponibilidad. Qué tan fácil es acceder a esos datos desde una aplicación, un sitio remoto. Entonces, estas tres características son claves para el valor que tiene cualquier dato que nosotros tengamos. Y es aquí donde la infraestructura de almacenamiento de datos cobra gran protagonismo. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta infraestructura, comienza la cadena de valor de estos datos, ya que esta puede proveer aspectos valiosos como disponibilidad. Ya sabemos que la disponibilidad, pues estamos hablando de que los datos pueden ser consumidos desde cualquier aplicativo o usuario en cualquier momento de manera rápida y desde cualquier lugar. Es decir, que se pueda integrar fácilmente con todos los aplicativos de negocio de mi compañía, como son los portales web, los ERPs, correos de los empleados, wikis que tengamos en nuestra compañía, recursos compartidos, todo esto. La integridad, otra característica que le da el valor a los datos, es importante porque que estos datos no estén corruptos, ¿no? Que sean usados por las personas o las aplicaciones correctas. Tanto que los datos se mantengan su integridad no solo los hace más efectivos en mis portales y reportes dentro de la compañía, sino que le agregan un punto más al valor de cada dato solo por estar en un almacenamiento que asegura dicha integridad. La seguridad al ser usados hacer los datos un activo valioso de las empresas, si no el activo más valioso de una empresa, que pueda tener una institución. Por ello, las instituciones gastan miles de millones de dólares o de pesos al año realizando caps, antivirus, firewalls, todo esto, para asegurar que sus datos no se pierdan y que además no sean accedidos por entidades o personas que no estén autorizadas. Entonces es muy importante que estos datos estén en un almacenamiento de forma segura que garantice la protección de estos recursos. Y otra característica es el crecimiento. Digamos que, dada la importancia de los datos y su valor, las organizaciones cada día tienen más y más y más datos, ¿no? Entonces, de una u otra forma, no quieren perder esos datos. ¿Por qué? Porque sea como sea, el dato tiene un valor mínimo o máximo dependiendo del tipo de dato que sea. Entonces, no se quiere perder, ¿no? Entonces, cobra gran importancia que el almacenamiento donde yo guarde esos datos tenga la capacidad de crecer de la forma como van creciendo mis datos, ¿no? Sin que los tenga que perder o reemplazar porque ya no hay espacio en el almacenamiento. ¿Listo? Y esto, pues obviamente tiene relevancia cuando yo lo hago de forma costo efectiva, ¿no? Es muy importante que no se gaste mucho dinero en el almacenamiento de datos que muchas veces no tienen tanto valor. Entonces, dependiendo del tipo de uso, existen diferentes formas adecuadas de almacenamiento de acuerdo a las anteriores características, como disponibilidad, integridad, seguridad y crecimiento, ¿no? Entonces, es muy importante saber dónde voy a meter estos datos. De acuerdo a los datos recogidos por el Departamento Nacional de Planación, o sea, el DNP, por acá vemos esta grafiquita, la saqué de ahí. Al 2016 se tenían almacenado más del doble de datos de lo que se conocía en toda la historia de la humanidad. Y se estima que entre el 2016 y el 2025 este número tenga un crecimiento de 10 veces, de 10 veces más. Entonces, como vemos acá, aquí en este punto estábamos cuando se tomó la medición y al 2025 se planeaba que iba a crecer esto. Quiere decir que en la actualidad ya han pasado 4 años, estamos en este punto y la proyección sigue siendo la misma, o sea, alrededor de 10 veces lo que tenemos en este momento. Entonces, si nos corremos los 4 años que ya consumimos, que debería llegar la gráfica como hasta por acá, al 2029, y hacemos la proyección, no nos cabe en, en la diapositiva hasta dónde nos llegaría
la proyección que se tiene para de crecimiento de los datos. Entonces, esto va creciendo exponencialmente y es mucha, mucha data. ¿Esto qué nos indica? Primero que el valor activo que los datos son para una compañía cada día son mayores y es necesario adoptar medidas para aprovechar estos datos. Segundo, que es necesario preparar la infraestructura desde ya, no solo para afrontar esta necesidad, y esto se debe alinear con los proyectos que las diferentes organizaciones están ejecutando en este momento, porque los procesos de adquisición actuales de infraestructura no solo en el que supla la necesidad actual que tenga cualquier entidad, sino que adicional se puedan alinear con todo lo que tenga con lo que se viene ahora y que este almacenamiento que se pida desde este momento pueda cubrir las necesidades de proyectos que se vienen a futuro o que ya estamos en ese auge y necesitamos prepararnos como temas de Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, todo esto. Y tercero, pues es necesario capacitar al personal para que pueda aprovechar todos estos datos y manejar la tecnología que se requiere para poder entrar a esta nueva era. Listo. Entonces aquí mientras que los invito a que se tomen la segunda porción de nuestro delicioso desayuno, mientras que se preguntan o definen qué es Big Data para ustedes, ¿vale? Escojan. Acuerden que lo mejor está lo último. Yo sé que algunos lo tienen claro, otros tienen una idea. Piensen, ¿qué creen que es Big Data? Bueno, yo les voy a dar la definición formal. Big Data es un término que describe un alto volumen de datos, sean estructurados o no, que se pueden usar para uno o varios fines. Pero lo que en realidad importa no es la cantidad de datos que tenga una empresa o que existan en las fuentes de datos abiertas, sino lo que importa es lo que una organización puede llegar a hacer con estos datos. Por ejemplo, cuando hablamos de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, blog, chat, Skype, páginas web, incluso sensores y cámaras, estamos hablando de datos no estructurados, ya que pues su información digital, pero normalmente está desorganizada, ya sea en forma de texto, audio, video, documento, PDF, lo que sea como suban estas aplicaciones los datos. Y toda esta información que no está organizada conforman alrededor del 80% del total de la información global existente. Quiere decir que solamente el 20% restante corresponde a datos estructurados de forma ordenada y estos datos que han sido ordenados de alguna forma pues pertenecen a a compañías privadas, ¿no? De esa forma, pues, ¿qué puede hacer el Big Data entonces para mi empresa? Resulta que las organizaciones pueden hoy en día hacer uso de todo ese 80% de información pública no estructurada para buscar datos relevantes sobre algún caso de negocio que necesiten, ¿no? O incluso sobre la propia compañía. Entonces, para poder aprovechar todos estos datos, es necesario que se pueda hacer analítica sobre ellos, ¿no? Entonces, digamos, se toman estos datos, se le realiza analítica y esto nos va a generar un valor agregado para nuestra compañía que muchas veces representa en beneficios económicos, ¿no? O simplemente un valor que transmite hacia el cliente. Y esto se potencializa más cuando se cruza con la base de datos que nosotros tenemos dentro de nuestra compañía. Entonces, cuando hacemos estos dos y generamos analítica, cogemos la base de datos de, no sé, por ejemplo, de lo que tienen nuestros clientes. Por acá tengo metido un cliente y lo cruzo con la información que tengo acá para generarle valor a mi cliente, pues esto potencializa el negocio o el servicio que yo le esté ofreciendo al público. Para aterrizarnos más, el Big Data en Colombia, uno de los proyectos que se tiene entre las entidades del Estado a nivel tecnológico es el aprovechamiento de los datos actuales por medio del Big Data. Este proyecto está en ejecución actualmente, está siendo desarrollado por el DNP. Esta imagen la saqué en realidad del DNP, por acá está. Y pues este procedimiento junto con todos los estudios realizados están descritos en un estudio, en un documento sobre el estudio que hizo el COMPES. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. El documento es el 3920. Entonces en este documento básicamente tiene la Política Nacional de Explotación de Datos Big Data para acá, para Colombia, para todas las entidades del Estado, de forma que puedan aprovechar sus datos actuales. Entonces, la idea es incentivar la digitalización de los datos, obviamente para poder tener mayor riqueza en ellos y poder generar más valor, y pues que estos también puedan ser explotados de alguna forma.
Entonces, en él se define cómo va a ser la adopción de esta estrategia en tres partes principales. La primera es pues la adquisición de la infraestructura y la tecnología necesaria para poder tener toda esta digitalización. La segunda es la fomentación entre los usuarios a digitalizar sus datos y pues a usar las plataformas. Y la tercera es la capacitación del personal o el capital humano que tiene la compañía para poder explotar todos estos datos y esta tecnología. Entonces, estos tres requisitos nos llevan pues a abordar tres pasos fundamentales, que es de lo que se trata todo este proyecto, donde normalmente compete a la tecnología como primer factor, el segundo al recurso humano y el tercero pues ya va a ser el valor que genere toda esta transformación digital. ¿Listo? Que deben tener las compañías. Esto está estimado alrededor del 2022. Entonces tenemos 2 añitos para esto. Listo. Ahora llegó la hora de nuestra tercera porción. Vayan eligiendo la tercera porción que quieren, no sé, la manzanita, de pronto la lonjabanita, se ve rica. Con este frío, delicioso. Y mientras tanto, vamos pensando, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué definimos con inteligencia artificial? Una palabra muy nombrada últimamente. ¿Listo? Bueno, algunos definen inteligencia artificial como una disciplina tecnocientífica, otros como un conjunto de algoritmos basados en tecnología, y otros en sus conceptos más abstractos lo definen como máquinas inteligentes autónomas. Todos tienen razón en cierta medida, ya que depende del punto de vista de que se mire, es posible hacer inteligencia artificial con un robot que se mueva y tome decisiones, por ejemplo, o que mi dispositivo sea capaz de reconocer los rostros de mi familia y me organice las imágenes de acuerdo a ella, o un uso más avanzado, por ejemplo, en entidades financieras, poder predecir el ámbito financiero si una persona que solicita un crédito pagará o no en un futuro. Son posibles aplicaciones de la inteligencia artificial. Todo esto pues con altos grados de confiabilidad, porque ya nos han demostrado, por ejemplo, como vemos en nuestros dispositivos, que si yo coloco un rostro de una persona, muy pocas veces se equivoca mi dispositivo en reconocer a esa persona en otras fotos. Entonces es muy confiable. Lo que sí es cierto es que para cualquiera que sea el caso, se requieren datos. Que estos datos estén dispuestos de manera correcta, que puedan ser consumidos por esa aplicación de manera fácil y rápida, ¿no? Eso sí es primordial. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, los datos serían todas esas imágenes que yo guardo, esas fotos que yo estoy guardando, que en algún momento etiqueto a mi familia o alguna persona dentro de ellas, y luego puede ser reconocida. Entonces, ahí vemos la efectividad y cómo los datos son tan importantes para que esa efectividad pueda llegar a ser alta. Pero ¿qué hace la inteligencia artificial por mi organización? En realidad, pues todas las empresas requieren en mayor o menor medida inteligencia artificial ejecutándose en sus negocios, ya que pues el espectro de esta disciplina es tan grande, tiene infinidad de aplicativos ayudando a procesos de automatización, predicción, seguridad, lo que sea que nosotros queramos, lo que se traduce en mayores ganancias y ahorros para la organización, ¿no? O incluso en automatizaciones que pueden mejorar los procesos. Todo esto, pues obviamente se baja en el correcto manejo y la exposición de los datos como el Big Data y requieren ser analizados, como vimos anteriormente, con unos algoritmos, lo cual genera nuestra inteligencia artificial. Obviamente esto pues se traduce ya sea monetariamente o en un valor o en un recurso aprovechable por la empresa. En el transcurso de la historia, pues la humanidad ha afrontado diferentes revoluciones industriales, ¿no? Como la mecanización del metal, el motor de explosión, la automatización y la computación, y ahora estamos en la cuarta revolución industrial llamada la revolución informática. ¿Listo? Entonces aquí estamos nosotros parados en la actualidad y nosotros como aquí desde Colombia pues también se tiene ya proyectado poder empezar y poder abordar esto, porque pues la historia también nos ha enseñado que de acuerdo a la disposición que tengan los diferentes países para poder acoplarse rápidamente a estas nuevas revoluciones y a estos nuevos campos, pues establece el éxito económico y social de cada país y de cada compañía, ¿no? Entonces, el DNP es consciente de esto y pues también generó una política una política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial. Todo esto está nuevamente recogido en un documento COMPES, que es en este caso es el 3975. ¿Listo?
En este orden de ideas, el mundo pues ya sufrió una transformación de cómo se realizan los procesos de negocio y sin ir muy lejos, Colombia está sufriendo en este momento esta transformación, ¿no? Y se ha entendido que entre mejor preparados y más rápido adoptemos los cambios necesarios, pues más probabilidades de éxito tendremos para obtener mayores ganancias o mayor valor y mejoras que nos den ventajas en la región y nos nivelen pues a nivel global económicamente, ¿no? Entonces no existe, hay una palabrita, una frase que dice, no existe inteligencia artificial sin arquitectura de datos, ¿no? O arquitectura de la información. Entonces, pues este mensaje nos lo trae MITS, MITSI, es un magazine internacional y lo que nos dice es que llámese inteligencia artificial, llámese deep learning, machine learning, redes neuronales, lo que sea que se llame big data, todas ellas se basan en datos y dependen directamente de cómo nosotros almacenemos esos datos, ¿no? Y la capacidad que tiene el almacenamiento para responder a toda la demanda que esto incurre. Entonces, nuevamente vemos qué tan valiosos son los datos y más cuando se encuentran digitalizados. Pues por ende es importante tener la capacidad de cómputo para poder procesar estos datos, pero más importante aún, dónde dispondré esos datos de forma correcta, asegurable, confiable, con velocidad y rendimiento que se necesita. ¿Listo? Teniendo claro todo lo anterior y todos los retos que se nos vienen encima acá en Colombia, es necesario para mi organización adoptar rápidamente todas estas tecnologías, ¿no? Y es cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pues cuando se nos vienen en la cabeza preguntas como, bueno, ¿y ahora cómo ahorro? ¿Cómo optimizo mis recursos? ¿Cómo garantizo la continuidad de mi negocio? ¿Cómo manejo múltiples fuentes de información de diferentes orígenes? Como ya vimos, Big Data tiene muchos orígenes. ¿Cómo aprovecho, analizo los datos? ¿Cómo extraigo el conocimiento y descubro a partir de esta información que tengo? Estoy usando diversas fuentes de información interna, externa, cómo tomo decisiones críticas, tengo planes de protección y gestión para manejo de esta información. Y mientras que pienso cómo resuelvo todo esto, adicional hay otros add-ons que debo tener en cuenta como el gestionar, el controlar, el proteger, el analizar, el virtualizar, el archivar. Entonces, cuando se nos viene todo esto a la cabeza, pues normalmente pensamos en dónde están mis datos, ¿no? Normalmente estos datos que se requieren para afrontar todos estos retos que vienen, se encuentran almacenados en un lugar de la organización y normalmente están en forma de backup, ¿no? Porque es donde guardamos todo el histórico de los datos, normalmente, o en una réplica o incluso en un stand-by puede ser. Entonces, aquí es donde debo definir mi infraestructura actual, si mi infraestructura actual es capaz de soportar estas cargas que se requieren o requerirán en un futuro cercano si yo actualizar mi infraestructura, pues obviamente alineándolos con los proyectos actuales y preparándola para lo que se viene. Entonces, uno de los puntos claves para revisar dónde se encuentra la mayor parte de la información aprovechable de la compañía es ese histórico de datos, ¿no? Con lo que no se hace nada normalmente y que se puede explotar fácilmente. Y estos son los datos de respaldo, ¿no? Aproximadamente el 68% de la información que se respalda puede ser explotada, por lo que es importante validar si mi almacenamiento actual de respaldo requiere una ampliación, una renovación, ya que de ser así, pues es el momento ideal para poder modernizarlo de forma tal que no solo pueda disponer de estos datos de manera fácil y rápida, sino que también pueda integrarlo con otros sistemas que a su vez puedan hacernos reducir costos de mantenimiento y gestión. Entonces es muy importante validar y alinearnos con los proyectos de la empresa a ver qué podemos hacer y aprovechar este 68%. Alrededor del 90%, como lo dijimos anteriormente, esto va muy alineado a esas estadísticas que nos generó el DANE, alrededor del DNP, perdón, alrededor del 90% de la información total en la actualidad fue creada en los últimos 2 años y se proyecta pues el crecimiento de 10 veces más en los próximos 10 años. Entonces, estimando que más de 125 billones de dispositivos van a estar conectados a la red en el 2030, por lo que más del 80% de la información, como ya hemos visto anteriormente, está en datos no estructurados. Entonces es indispensable pensar en la forma más eficiente y costo efectiva de almacenar estos datos para que mis datos no se devaloricen, ¿no? Y que pues sigan manteniendo su integridad, su seguridad, su disponibilidad, que es lo que le da valor a los datos. Y el rendimiento, obviamente, acorde a lo que sugieren las nuevas tecnologías como Big Data e inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Qué es la democratización de los datos?
Digamos que esto va alineado a la democratización de los sistemas de almacenamiento. Entonces, en la nueva era de los datos que estamos afrontando hoy en día, cualquier persona, entidad, puede desde cualquier dispositivo crear, leer, eliminar, modificar datos desde cualquier lugar. Asimismo, pues hoy en día se requieren que los datos estén siempre disponibles desde cualquier momento en que yo los consulte, ¿no? De esta forma, así como la democratización de los datos, se requiere una democratización del almacenamiento que ofrezca todas esas características que le dan valor a los datos en cuanto a disponibilidad, seguridad, integridad y crecimiento. IBM es líder en esta área desde siempre, por innovación, por performance y sobre todo por su seguridad y disponibilidad, ¿no? Todos nuestros almacenamientos cuentan con desde los 6 nueves de disponibilidad, algo que solo se ve en dispositivos enterprise de pocas marcas, ¿no? Para nosotros es indispensable desde el almacenamiento más pequeño. Esto está disponible desde nuestro almacenamiento más pequeño hasta nuestro almacenamiento enterprise. Esto quiere decir que al año, si nosotros hacemos las cuentas de estos 6 nueves, el año tiene 31.536.000 segundos. Y al año, si se cae, se va a caer 31 segundos. Entonces, estos 6 nueve son realmente relevantes. Y podemos mejorar esta cifra, podemos llegar al 100% de disponibilidad con tecnologías de IBM como el Hyperswap, que ya pues obviamente es indispensable para entidades, por ejemplo, financieras, para el sector salud, para el sector para las entidades del Estado que son tan consultadas, pues es importante mantener su disponibilidad 100% en línea, y esto lo podemos lograr con tecnologías que ofrecen IBM como Hyperswap. Todo estos pues cuentan con tecnología flash, eso hace parte de esta democratización. Y desde el más pequeño, nosotros desde nuestro almacenamiento más pequeño hasta el más grande cuenta con tecnología flash. Y pues obviamente preparados para esta nueva era. Para esto precisamente a la alta calidad de datos de tecnología como compresión de duplicación son claves para ahorrar espacio. Entonces, no sé si tenemos claro qué es compresión, pero cuando hablamos de compresión, estamos hablando de reducir un dato lo mínimo posible sin que pierda su integridad o su disponibilidad, ¿no? Y cuando hablamos de duplicación, estamos hablando ya de quitar duplicidades de datos dentro de nuestro almacenamiento porque eso nos consume más espacio, ¿no? Entonces, la idea es quitar esas duplicidades y pues obviamente optimizar nuestro almacenamiento para que no nos genere más costos. Todo esto pues obviamente sin incurrir en ningún costo adicional. Todos nuestros almacenamientos cuentan con capacidad de integrarse a nubes públicas, privadas, de forma que puedan crear un nivel más de almacenamiento. Entonces yo puedo hacer un TIR con mi almacenamiento, otro TIR con nube y poder empezar a trabajar con ellas dos en un solo pool de almacenamiento, ¿no? Entonces, pues obviamente esto hace que nosotros podamos reducir los costos y pues alojar los datos caros en los discos que tiene o en los almacenamientos que es más rápido y los datos que no son que no requieren tanta velocidad, pues en el almacenamiento más económico o incluso en la nube. Listo, así podemos asegurar pues siempre el rendimiento que requieren los diferentes aplicativos conectados para su consumo de datos. Y asimismo es posible combinar diferentes tecnologías de discos para crear diferentes niveles según se requiera, ¿no? Todo esto gestionado por un software muy amigable, muy intuitivo, que permita llevar más allá del almacenamiento todas las capacidades que ofrece nuestros equipos de IBM. Listo. Entonces, yo les había dicho que dejaran la mejor porción para lo último, ¿no? Entonces, es hora de coger esa porción, o no, dejémosla para más tardecito. Vamos a coger una porción pequeñita y les doy un resumen, una breve reseña de historia, mejor. Y dejamos más bien esa mejor porción para cuando les demos la solución a todos estos retos que llevamos. Entonces, los invito a que cojan una porción pequeñita de ese delicioso desayuno, mientras que les cuento un poco acerca de IBM y por qué somos los ideales para hablar de estos temas de datos. ¿Listo? IBM es una compañía fundada en 1890 durante la primera revolución industrial. Quiere decir que lleva más de un siglo manejando datos. Entonces, es más, se podría decir que gracias a IBM es posible que estemos en la cuarta revolución industrial. Puede ser, así como sería posible los datos digitales gracias a IBM. Puede ser o no.
IBM ha estado en las grandes, estado presente en los grandes acontecimientos de la historia, siendo referente para el mercado tecnológico siempre. Por ejemplo, creador del disco duro en 1956, cuando lanzó el primer ordenador con discos duros, así como el primer disquete en 1967, como medio de almacenamiento extraíble. A la fecha, IBM sigue innovando, contando con almacenamientos con capacidades de respuesta dadas en nanosegundos y siendo usados por las organizaciones más importantes del mundo, confiándole sus cargas de datos y su core de negocio año tras año a la única compañía que puede entregar ese valor y que es IBM. ¿Listo? Muy breve la reseña. Entonces, así es como podemos hablar de la supercomputadora del Departamento de Defensa de los Estados Unidos llamada Summit. Esta es la supercomputadora que tiene la capacidad de manejar hasta 1 terabyte de datos por segundo, 500.000 caracteres por segundo y hasta 2.6 millones de archivos por segundo. Esta Summit vino a reemplazar la anterior computadora con la que contaba el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se llamaba Titan, se llamaba Titan. Era una máquina X, bueno, Intel de la competencia, digámoslo así, una máquina de la competencia, y nosotros entramos a reemplazar con tan solo un cuarto de lo que se necesitaba en la competencia. Imagínense, solo un cuarto fue necesario para poder reemplazar esa supercomputadora, y con esta máquina netamente IBM pudimos entregar hasta 29 veces más de rendimiento y 8 veces más capacidad de lo que ofrecía antes. Y lo mejor de todo, ¿saben qué es? Que IBM armó esta supercomputadora por módulos, los cuales están presentes alrededor de un 90% en todos los dispositivos que nosotros tenemos en el mercado. Quiere decir que toda esta tecnología que nosotros, que se ve en el departamento de defensa y que IBM desarrolla, se transmite directamente a los clientes y la pueden tener en sus data centers. Y ahora sí los invito a que se tomen esa porción que eligieron como especial para poder terminar el desayuno. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a hablar de lo mejor, ¿no? Lo mejor que es, vamos a ver cómo IBM nos ayuda a solucionar todos estos retos. ¿Listo? Entonces, para superar todos estos retos que se tienen en el país hoy en día, IBM cuenta con soluciones maduras desde hace más de 20 años, consolidadas como líderes y como siempre, pues como punto de referencia en el mercado, ¿no? Nosotros siempre sacamos algo y pues ya las otras fabricantes lo toman como referencia y empiezan a sacar sus versiones. Entonces, siempre hemos sido líderes y referentes. Spectrum Scale, en este caso, es el mejor aliado en el camino hacia la Big Data y la inteligencia artificial. Spectrum Scale es un software, es definido como Software Defined Storage, es decir, que es un software que funciona con cualquier tipo de almacenamiento sin importar la marca o el fabricante. Esto lo hace potencialmente valioso cuando queremos integrar nuestra infraestructura con aplicaciones de analítica, ya que el software se muestra ante las aplicaciones como un único punto de conexión que puede hablar el protocolo que ellos hablen y permite usar cualquier tipo de almacenamiento que se le presente. De esta forma, Spectrum Scale se puede utilizar con la infraestructura existente del cliente y combinarla con las nuevas tecnologías de IBM, aprovechando al máximo la infraestructura y ofreciendo el máximo rendimiento posible con la infraestructura presentada por debajo, ¿no? Entonces, así las cosas, pues yo puedo usar desde una memoria, una USB, que si yo le presento una USB, la va a tomar como parte de su almacenamiento, una librería, discos de un servidor, un laptop o un servidor o un almacenamiento, pues SAN, lo que sea que yo le presente. Y por debajo y por arriba, pues puedo conectar cualquier aplicativo. Entonces lo que hace es crear un pool de recursos de almacenamiento flash, de almacenamiento por debajo, perdón. No importa si tenemos almacenamiento flash también, cualquier tipo de almacenamiento, y crea un pool por debajo y lo que hace es empezar a administrarlo dependiendo del uso que se requiera, ¿no? Y del tipo de aplicativo. Si es un aplicativo, no sé, de mucha consulta, va a guardar sus datos en almacenamiento flash. Si no, pues los va a guardar en algo más relevante. Todo esto depende del aplicativo, del uso que se dé o de las políticas que yo
le implemente. Entonces, de esta forma no solo aseguro el máximo rendimiento, porque él siempre va a entregarme acá a los aplicativos el máximo rendimiento posible de lo mejor que tenga por debajo, y pues no solo aseguro el máximo rendimiento, sino que también aseguro el ahorro en mi infraestructura, ¿no? Entonces me reduce los costos de ejecución de todos mis proyectos de Big Data y me prepara, ¿no? mi infraestructura para esto. Entonces, para esto IBM ofrece sabores escalonados de acuerdo a los requisitos de negocio. Comenzamos, por ejemplo, con el 5010 en nuestro almacenamiento de entrada, el más pequeño de la familia, y creciendo poco a poco de acuerdo a las necesidades puntuales. Todos cuentan con tecnología flash, toda nuestra familia de almacenamientos, y disco mecánico si se requiere, ¿no? Mecánico cuando pues, que se requiera almacenamiento rápido, de bajo costo, y flash para cuando, cuando los datos requieren mucha velocidad. Todos cuentan con capacidad EasyTIR. ¿Qué es esto? EasyTIR es la capacidad de mover los datos de manera automática entre diferentes tipos de discos que tienen el almacenamiento de acuerdo a su demanda, y de esta forma se optimiza el uso de los recursos, reduciendo costos y mantenimiento y manteniendo la mayor velocidad posible de los datos, ¿no? Entonces algunas marcas dirán, ah, bueno, yo también puedo hacer esto, ¿no? Con alguno de sus modelos, pero pues no es tan así. Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero lo realmente interesante es que IBM lo hace a un nivel más granulado y preciso, haciendo el uso de inteligencia artificial. Entonces, cuando hace este Easy Tier, como nosotros lo llamamos, o algunos lo llaman tir automático, nosotros hacemos uso de inteligencia artificial. Normalmente se crean LUNs, que es es un concepto que se tiene para el almacenamiento cuando se configura, y los otros fabricantes manejan esas LUNs, nosotros lo manejamos a nivel de Zoom LUNs para poder hacer más granular este movimiento y este análisis en tiempo real con inteligencia artificial de qué data está siendo más accedida y cuál necesita estar en el almacenamiento más costoso como Flash para que tengan velocidades de respuesta mucho más altas. ¿Listo? Los otros no lo hacen así, los otros lo hacen simplemente por capacidad y ya. Entonces no hay ninguna inteligencia artificial ahí, solamente políticas. Y esta y otras características como Flash Copy, como Remote Mirror, para sacar copias de seguridad internas y después replicarla en almacenamientos externos, son características de alta disponibilidad que ofrece nuestro equipo de entrada, y otras como compresión que también ofrece este equipo, que pues obviamente lo tenemos disponible desde acá, desde nuestro primer almacenamiento. Cuando requiero algo con más velocidad o crecimiento, ya empezamos a hablar de un 5030 que ofrece cores, tiene mayor cantidad de cores y capacidad de crecimiento, ¿no? Tiene las mismas características que tiene este 5010, pero adicional le pone temas de duplicación, que es lo que vimos, que es la capacidad de eliminar todos esos datos duplicados para ahorrar almacenamiento. Y adicional, con este señor yo ya puedo hacer Hyperswap, o sea que quiere decir que yo ya puedo llegar al 100% de disponibilidad sin ningún tipo de restricción. Por ahí escuché una vez un fabricante que nos decía, pero yo también puedo llegar al 100%. Ah, qué bien. ¿Y cómo lo hace? Ah, pero es que toca, no, pero es que usted tiene que cumplir estas condiciones, no puede hacer con todos los discos, no puede ser, no sé qué, y empezó con un montón de peros en una licitación, nos dimos cuenta que el 100% tenía sus peros. Acá nosotros ofrecemos ese 100% sin ningún tipo de restricción. ¿Listo? Y solamente el equipo, pues los 5 9 asegurados. También tenemos tecnologías como encriptación. No lo hacemos a nivel de disco, como algunos dirán, ah, pero es que yo manejo Self, que es encriptación por disco. No, nosotros no lo hacemos solo a nivel de disco, lo hacemos a nivel de todo el almacenamiento. ¿Listo? Que es lo ideal para proteger nuestra información. Y pues obviamente todo esto, si adicional hay un data reduction pool que yo puedo hacer para aumentar la capacidad del almacenamiento sin incurrir en gastos adicionales. Entonces, todo esto lo encuentro en el 5030, en el 5010, son nuestros dos eh, equipos de entrada, y con cualquiera de ellos yo puedo llegar hasta los 900.000 IOPS. Estos IOPS son una métrica que se tiene en el mundo de la tecnología de almacenamiento para medir la velocidad de respuesta de los equipos. 900.000 es un muy buen número.
Y ahora, si queremos ya escalar a un punto más empresarial, pues ya nos vamos a los modelos 5100, 7200 y 9200. Normalmente con estos señores, desde aquí hacia allá, es suficiente para suplir cualquier otro equipo que tenga la competencia. Y de aquí para allá, pues ya es un tema un poco más exclusivo, cuando el cliente realmente necesita performance. No hay ninguna otra marca que pueda dar lo que nosotros podemos dar con estos dos señores. ¿Listo? Y de acá para allá podemos homologar lo que sea. Entonces, cuando yo quiero tener un poquito más de performance, me subo a esta, la Enterprise, y aquí yo ya puedo tener hasta 4.5 millones de IOPS. O sea, esto es una locura. Y todo adicional, pues tengo todas estas características que ya nos ofrecía Flash System, Hyperswap Encryption, Remote Mirroring, Flash Copy, EasyTIR, todas esas tecnologías. Y adicional, ya con estos señores yo puedo manejar discos tipo NVMe. Hasta acá yo manejo discos SSE y discos mecánicos, y pues esto es el estándar en la industria. Pero cuando ya necesito un poquito más de performance, nos vamos a los discos NVMe, que ofrece una velocidad superior al flash común, y luego a módulos flash, que es como la cereza del pastel, ¿cierto? Adicionalmente, IBM está lanzando el soporte de una nueva tecnología, que son los storage Flash Memory, ¿no? Básicamente es un almacenamiento tipo memoria. Obviamente ofrece velocidades como si fuera una memoria RAM, ultra velocidades. Ya estamos hablando, aquí hablamos de milisegundos, aquí ya estamos hablando de nanosegundos. Entonces, todo esto nos ofrece la familia Enterprise. Y adicional, yo puedo extender estas funcionalidades a otros equipos que ya cuente la compañía con External Storage Virtualization. Entonces aquí yo puedo virtualizar hasta 500 storage por fuera, y poderlos gestionar y replicar todas estas características desde una sola consola de forma nativa. No requiero nada más. Estos son los discos que usan nuestros almacenamientos. Entonces, empezamos con lo normal, que son los discos de estado sólido y los discos mecánicos. Esto es lo común. Estos tiempos están dados en milisegundos, es muy buen tiempo. Luego pasamos a los discos flash, los discos NVMe de estado sólido. Estos ya tienen una mejor tiempo de respuesta todavía sigue siendo en milisegundos, pero pues son mucho más rápidos, ¿no? Luego pasamos a tecnología propia IBM como el Flash Core Module. Ya este se sale del estándar ofreciendo velocidades en microsegundos. Y finalizamos con la cereza del pastel, que es el SSM, almacenamiento tipo memoria, que ya estamos manejando, ya que estamos hablando de tiempos de nanosegundos, como les dije anteriormente. Como es de suponerse, pues entre mayor la tecnología y la velocidad, pues mayor es el costo. Pero con Flash System, con toda nuestra familia Flash System, es posible hacer EasyTIR, que ya lo mencioné anteriormente, para crear niveles de almacenamiento, y de esta forma hacer uso de la inteligencia artificial que se ofrece con EasyTIR, y poder almacenar los datos de uso menos frecuente con tecnología mecánica o de menor costo, y así disponer de la tecnología más costosa, pero a su vez mucho más rápida para los datos que tienen mayor relevancia, ¿no? Y de esta forma, pues asegurar la optimización y el ahorro, pues, de paso. ¿Listo? ¿Cómo se vería una consola de administración? Esta es la vista que se tendría una consola de administración. Es bastante intuitiva, fácil de manejar. En este caso estamos viendo una consola de Spectrum Control, uno de los gestionadores que podemos encontrar en nuestros almacenamientos IBM, y que también se puede conseguir por separado. Esto hace parte de nuestro Software Defined Storage, entonces también se puede conseguir por separado y gestionar almacenamiento de IBM, o también que no sea IBM, ¿no? Entonces, no importa el fabricante, podemos tener esta consolita muy predictiva. También utiliza inteligencia artificial, utiliza otro software por debajo que se llama Insight. Viene por default en todos nuestros almacenamientos. Este también lo usa, y también hace uso de inteligencia artificial para predecir posibles daños, posibles alertas, posibles consumos que se puedan tener en un futuro, y preparar y darle una alerta, pues, a nuestros administradores para que se vayan preparando. Pero en muchas ocasiones no solo se requiere almacenamiento para Big Data o datos de alta demanda, sino que se requiere almacenamiento confiable con gran capacidad y tiempos de respuesta aceptables, ¿no? Para guardar grandes cantidades de datos. En estos casos, la librería es una solución perfecta para datos como archivos, datos de backup, que su uso más frecuente, pues son datos de larga retención.
Entonces se puede usar para este tipo de cosas, es el uso más común que se hace, así como se puede usar para un tier más del nivel de bajo costo. Entonces yo puedo poner una librería para hacer un tier que solamente funcione para capacidad y adicionarlo y que el almacenamiento me lo maneje para que utilizar mi almacenamiento de alto costo para los datos que tienen mayor demanda y los que no tienen tanta demanda los mando en la solución más económica que sería, en este caso sería la librería. ¿Listo? En algunos casos, pues una librería puede ser incluso más rápida que un disco tradicional. Hemos visto que hay cintas que incluso tienen mayores velocidades de respuesta. En este caso estamos hablando de 300 megabytes por segundo. Y pues con todas las ventajas que esto supone dependiendo del tipo de aplicativo. Por ejemplo, para temas de backup es conveniente la tecnología WARM que manejan estas cintas. ¿Por qué? Porque son cintas totalmente aisladas y esta tecnología lo que nos dice es, yo lo puedo escribir una vez y lo puedo leer múltiples veces. Es ideal para que no sean corruptos nuestros datos, no se vayan a corromper o alguno llegue a intentar modificarlo. Entonces esto solamente se deja escribir una vez, el dato se escribe y pueden ser consultados muchas veces, pero no se puede reescribir ni modificar ni nada de esto. Entonces esa tecnología es muy conveniente, sobre todo para temas de backup. Y pues así aseguramos la integridad de los datos, que es lo primordial. Pero si lo hacemos funcionar como un tier más del almacenamiento, se convierte en un equipo muy conveniente gracias a su bajo costo y amplia capacidad. Por ejemplo, ahorita estamos en la tecnología LT8 que permite hasta 30 terabytes de almacenamiento por cartucho de cinta. Y con una librería de entrada, que esta sería la más pequeña que nosotros tenemos, podemos tener hasta 3.36 petabytes de información. ¿Ah? Esto es muy cercano al máximo que permite cualquier almacenamiento convencional hoy en día. Y cuando necesito más capacidad, pues ya me subo a una librería empresarial TS4500, donde ya puedo manejar hasta 278 petabytes. Ah, todo esto se hace de forma automática porque estas librerías son robóticas, entonces yo no tengo que estar cambiando cartuchos de ningún tipo. Este tiene capacidad hasta 240 cartuchos, este ya podemos hablar de los 1500 cartuchos. Entonces, esta es una excelente alternativa cuando yo lo que necesito es capacidad y no tanto velocidad. ¿Listo? Capacidad a bajo costo. Y pues es muy conveniente cuando yo necesito abrir un proyecto donde necesito solucionar mi problema de capacidad y pues las empresas ponen ciertos problemas, ciertos trabas, porque no, que el almacenamiento es muy costoso, hay que sacar un proceso, hay que sacar, hay que contar con las aprobaciones, pues estos almacenamientos al ser tan económicos normalmente pasan por encima de todo eso y pueden ser aprobados fácilmente. ¿Listo? Y con esto terminamos nuestra breve introducción a estas nuevas tecnologías que les ofrece IBM. Y espero que les haya gustado. Les voy a darle el paso a mi amigo Sebastián para que nos lea si tenemos alguna consulta por el chat. Y nada, agradezco a todos su atención. Hola Omar, claro que sí, muchísimas gracias por tu presentación. Le recuerdo a todos los asistentes que tenemos el chat abierto para que por favor nos dejen sus preguntas. Vamos a esperar un momento. Ya tenemos la primera pregunta. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la disponibilidad que ofrecen los sistemas de almacenamiento IBM? A ver, la disponibilidad que nosotros ofrecemos comienza desde los 6 9. Normalmente en el mercado lo que nosotros vemos en los equipos de entrada es que ofrecen 3 9, o sea, 99.9. Es lo normal que se ve en los equipos de entrada. Nosotros desde nuestro equipo de entrada estamos ofreciendo 6 9 de disponibilidad. Entonces, ¿qué traduce esto? Esto traduce que la disponibilidad va a ser asegurada con una caída probable, de pronto, en algún momento se pueda caer, de 31 segundos, ¿ah? De los 35.500.000 que tiene el año. Entonces, esa es la disponibilidad que nosotros tenemos y podemos llegar al 100% si usamos tecnologías como Hyperswap de IBM, ¿no? Totalmente garantizadas. Perfecto, muchas gracias. Estamos esperando más preguntas. Recuerden que incluso pueden levantar la mano para que, si así lo quieren, abramos su micrófono. Tenemos un minuto más para preguntas. Por aquí me decían que se había ido el sonido, no sé si todos me escucharon
O sea, se me fue el sonido en Sí, algún sí, momento. sí, perfectamente. Si era con un problema de Ah, ok. conexión de la persona, sí, De, no te preocupes. de la persona. Perfecto. Ujú. Vale, yo creo que por el momento no hay más preguntas. Entonces, un segundo. Bueno, por acá me llegó una a mi chat y me preguntan que cómo se puede hacer el TIR, que cómo funciona el tema del TIR con tapes y con almacenamiento. Entonces, a ver, les cuento. Esto se puede hacer con un software externo como Spectrum Scale o con Spectrum Virtualize for External. Como les dije anteriormente, se puede virtualizar el almacenamiento heredándole las características. Entonces, sea el que sea, por ejemplo, un tape, yo lo puedo virtualizar y lo puedo poner como un tier más. O incluso con Spectrum Scale, si tengo Spectrum Scale, no necesito el virtualizador externo y desde él administrar esa librería. Entonces ya tengo almacenamiento de alto costo para los datos más rápidos y almacenamiento económico para los datos más lentos, todo administrado por Scale. ¿Vale? Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Parece que no hay más preguntas. De todas formas, cualquier pregunta que tengan pueden escribirnos a nuestro correo mercadeo@cohen.co o directamente a Neila. Ya les pasamos el contacto directo. Agradecemos su asistencia, participación el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado esta charla y doy paso a Neila. No te escuchamos. Estás con... Ya, ahora sí. De acuerdo, estamos como el meme de poner el audio. Miren, pues les agradezco a todos su asistencia, pues espero que hayan disfrutado su cafecito tanto como yo y pues con la información que nos dio Omar, como saben, pues en el mercado IBM en sus sistemas de almacenamiento es muy reconocido, sobre todo por las altas cargas de información que puede manejar. Entonces, pues yo estamos a sus órdenes desde controles empresariales, sumando, como les decía al principio, toda la experiencia que tiene controles en tecnología y en todos los segmentos para apoyarlos. Pues siéntanse libres de cualquier guía o consulta que puedan necesitar. Estamos a sus órdenes. Les deseo un feliz resto de día. Muchas gracias.